Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la primera semana de Cuaresma. Martes de la primera semana de Cuaresma. Y la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: el Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Esta corta lectura, primera lectura de hoy, escasamente son 2 versos, viene hacia el final de lo que se le llama el segundo libro de Isaías, o la segunda parte del libro de Isaías. El libro de Isaías está dividido, según los expertos en la Biblia, dicen que el libro del profeta Isaías está dividido en 3
partes claramente divididas. Y estos dos versos de esta primera lectura de hoy vienen hacia el final de la segunda parte de Isaías, o también llamada como el libro del consuelo, porque los temas dentro de esta segunda parte o segundo libro de Isaías, pues tocan los temas de cómo el Señor está preparando a su pueblo que se encuentra en el exilio en Babilonia para su regreso, y los mensajes del profeta Isaías pues son de consolación y de esperanzas. Y estos dos versos de la primera lectura de hoy pues tocan el tema central de esa sección, justamente cuando termina este capítulo 55. El pueblo de Dios en el exilio en Babilonia está por regresar a Jerusalén y para reconstruir la ciudad y también el templo. Y es aquí donde está encajada esta primera lectura de estos dos versos en el capítulo 55. Dice, esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y para comer, así será la palabra que sale de mi boca. Es una imagen, pues, podemos decir, muy poética de cómo el profeta Isaías está proclamando este mensaje de Dios para el pueblo de Israel que está por regresar a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Y la imagen de la palabra de Dios, no solamente que es fecunda, sino que también que produce frutos, y de que no regresará a Dios hasta producir el efecto que Dios tiene en su palabra al darla a su pueblo por medio del profeta Isaías, y de que regresará a Dios con el fruto designado a dar. Y esto, pues, nos debe también a nosotros recordar, como cristianos, del tema del reino, que es el tema central de la proclamación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? De que el reino de Dios ya ha sido inaugurado, y el reino de Dios llevará su curso y crecerá y producirá el fruto que Dios tiene designado para que su reinado produzca. Pero si nosotros queremos ser parte de este reinado, entonces tenemos que incorporarnos a la visión del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y para el profeta Isaías, pues estas palabras de esperanza para el pueblo de Israel, pues tienen prácticamente el mismo significado que el pueblo de Dios que ahora está preparándose para regresar a su tierra después del exilio de Babilonia. Pues Dios les promete de que tendrán no solamente el consuelo, sino también el fruto que Dios ha de producir en ellos, siempre y cuando se sometan a la visión de la vida que Dios los ha llamado por medio de la alianza. Y esto incluye la obediencia tanto a la alianza como a la ley, como a guardar las tradiciones sagradas que expresan y manifiestan lo que significa ser un pueblo de Dios, un pueblo consagrado, un pueblo santo, ¿no? Si algunos, o si el pueblo de Dios pues rechaza este llamado a la fidelidad, a la entrega, al compromiso, a la ley, a la santidad, pues entonces no serán parte de esta cosecha del fruto que la palabra de Dios producirá, quieras o no. Pero si queremos beneficiarnos de esta generosidad, de esta abundancia que Dios produce por medio de su palabra, y aquí pues nos recuerda también a la primera narración de la creación, donde Dios simplemente manda
a la creación y la creación se lleva a cabo, ¿no? Pues este es el mismo sentido que tenemos en este mensaje bello de Isaías, de que la palabra de Dios es mandada y esta palabra de Dios, así como la lluvia, pues empapará la tierra para que la semilla germine, crezca y produzca frutos. Frutos para la gloria de Dios, fruto para la bendición de su pueblo también. Así que en la mentalidad del profeta Isaías no simplemente es de escuchar la palabra de Dios, sino también entenderla. Y al entenderla, asimilarla. Y al asimilarla, pues vivir desde esa perspectiva de la vida a la cual Dios nos llama por medio de la alianza, por medio del llamado a la santidad, a la fidelidad, al compromiso de ser un pueblo santo, ¿no? Particularmente ahora, en el contexto de esta lectura, de que el pueblo de Israel se prepara para regresar a Jerusalén después del destierro, después del exilio en Babilonia. Un pueblo abatido, un pueblo quizás humillado, pues un pueblo sin ánimos, pero que aquí en este segundo libro de Isaías, Dios trata de levantarle los ánimos, trata de animarlos para que vean de que hay un futuro prometedor siempre y cuando se mantengan unidos a Dios, siempre y cuando se mantengan fiel a la vida que Dios los ha llamado por medio de la alianza, la ley y las tradiciones sagradas. Continúa la primera lectura diciendo, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Así que la palabra de Dios no es algo estático, es algo dinámico, es algo que mueve, es algo que sacude, es algo que incomoda, ¿no? Y uno pues tiene que estar dispuesto a dejarse cuestionar por Dios, a dejarse también de que Dios nos pregunte, de que Dios nos reclame, porque si solamente el diálogo es de nuestra parte de pedir y exigir a Dios, pues también Dios tiene el derecho y tiene el derecho y lo hace de cuestionarnos, de pedir cuentas acerca de la fidelidad a la cual Dios nos llama, de pedir cuentas de la justicia, del amor, de la compasión, puesto que todo lo que viene de Dios nunca es simplemente para uno. Es para uno y para que por medio de uno mismo también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Y de que toda gracia que viene de Dios tiene que producir frutos. El hecho de que uno no aproveche, el hecho de que uno no reconozca y aprecie lo que Dios derrama sobre nosotros, pues entonces hacemos nulo el poder de esa palabra, el poder de esa gracia, el poder de ese espíritu que Dios nos da. Pero el hecho de que yo la rechace esa palabra, esa gracia, pues entonces soy yo quien me excluyo, soy yo quien me separo, pero esa gracia de Dios, ese espíritu de Dios, producirá frutos sin mí o conmigo. Así que la opción está en nuestras manos. Si queremos ser parte de esta alianza, de esta relación con el lenguaje cristiano nuestro, puede decir, ser parte de este reino, ¿no? La iniciativa siempre es de Dios que viene en busca nuestra, pero nuestra es el deseo, es la voluntad de querer unirnos a la visión de Dios, al plan de salvación de Dios. No es como algo que caerá del cielo como un acto de magia. También nosotros tenemos que responder a esa iniciativa de Dios, ¿no? Y particularmente en el mundo en que vivimos hoy en día, en el cual nos encontramos inundados con tanta palabrería, ¿no? Tenemos palabras, mensajes, imágenes constantes por medio del video, del audio, por escrito, por diferentes medios de comunicación, ¿no? Y quizás la pregunta para nosotros, estando inundados con tanta palabra, con tantas imágenes, con tantos mensajes, de que tenemos que tener ciertas prioridades. ¿A qué le damos
importancia, a qué le damos atención, porque si simplemente nos dejamos atraer, inundar por todo lo que viene a nosotros, ¿no? Tanto por el internet, por la radio, televisión, por cualquier sistema de comunicación, pues entonces simplemente vamos a ser guiados de la nariz de acuerdo a los mensajes, imágenes y palabras que vienen hacia nosotros. Tiene que haber un cierto discernimiento de a qué yo le voy a dar importancia, a qué yo le voy a dar prioridad, porque es tanta la información que viene a nosotros que entonces si uno no tiene un cierto código de discernimiento, si uno no tiene un sentido de decir no a ciertas cosas y sí a otras, entonces, ¿cómo vamos a distinguir la palabra de Dios entre todas estas cosas que vienen hacia nosotros? Si no tenemos un proceso de discernimiento para cerrar ciertas fuentes de información y abrir aquellas que nos ayuden a crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en nuestra hermandad con el prójimo, entonces simplemente vamos a dejar de que todo lo que viene a nosotros simplemente nos inunde y prácticamente permitiremos de que toda esta información, todo este palabrerío, pues nos distraiga en vez de nosotros, pues crear un enfoque hacia donde respondemos a la iniciativa de Dios para nosotros. Y este proceso de discernimiento, pues tiene que estar bien formado para que no ir simplemente en busca de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me interesa, sino en busca de la verdad, en busca de aquellas fuentes de información que me abran la mente y el corazón. Tristemente hoy en día, pues como hemos visto en estas últimas elecciones aquí en Estados Unidos, de cómo gente pues prácticamente se ha rodeado de fuentes de información, de una o dos fuentes de información de interés personal, y no quieren escuchar nada más porque confirman sus ideas, sus actitudes, sus puntos de vista, y no permiten de que sus ideas, sus actitudes sean retadas por la verdad o por datos o hechos que pueden ser confirmados, ¿no? Entonces ahí es donde entra el proceso de discernimiento a qué nosotros vamos a prestar atención, a qué fuentes de información nosotros vamos a dedicarle tiempo, a qué fuentes de información también vamos a permitir que reten mis formas de pensar, mis actitudes, mis conclusiones, mi política o lo que sea que a ti te mueva, ¿no? Porque cuando nosotros simplemente buscamos aquello que confirmen mis perjuicios, mis ideas, mis actitudes, pues entonces nos metemos en algo que hoy se le llama como un cuarto de eco, en lo cual simplemente estoy escuchando lo mío, mis actitudes, mis perjuicios, lo que a mí me interesa y no lo que viene también de Dios, lo que viene de la verdad, que me pueda retar a cuestionar lo mismo, lo mío, ¿no? Y esto, tristemente, pues es una situación nuestra que cuando no hay un proceso de discernimiento serio, bien formado, pues cualquiera nos puede llevar de la nariz y prácticamente limitar lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo estoy dispuesto a recibir. Pues es una primera lectura, aunque muy corta, pues que nos deja mucho a qué pensar. La palabra de Dios que viene a nosotros, pues regresará a Dios conmigo o sin mí. Pero si yo quiero ser parte de este plan de salvación que Dios ha comenzado desde el principio de la alianza con su pueblo de Israel, pues entonces yo también tengo que disponerme a escuchar la palabra de Dios para que también en mí produzca el fruto que Dios quiere producir. Y esto implica de que uno se deje cuestionar seriamente, de que uno permita de que Dios también
nos pida cuentas, no solamente de nuestra vida, sino también de la misión que se nos ha dado para ser testigos del Dios vivo entre nosotros, ¿no? Así que esta primera lectura pues nos llama a un procedimiento serio de tener cierto discernimiento para poder distinguir entre todas las voces, entre todas las palabreríos que buscan controlar nuestra atención, y que yo tengo que tener cierto discernimiento para poder distinguir entre aquello que simplemente es distracción y entre aquello que es genuino para mi crecimiento y mi salvación. Pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene del Evangelio de Mateo. Y aquí encontramos los principios de la oración, una de las oraciones más conocidas, más usadas en el cristianismo, el Padre Nuestro, pero que tristemente yo creo que así como es la más popular, la más conocida, la más usada, también es la oración más abusada. Cuando no hacemos conciencia de a lo que somos llamados, particularmente a lo que estamos pidiendo, ¿no? Y que cuando simplemente lo repetimos como algo automático, pues no estamos haciendo conciencia de lo que estamos diciendo y a lo que somos llamados en esta bella oración del Padre Nuestro. Dice Jesús en este Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados, ¿no? Así que Jesús aquí tiene la experiencia quizás de ver a gente que les gusta hablar mucho, dirigirse mucho a Dios, ¿no? Y esto también lo encontramos casi en todas las religiones, y la nuestra no está exenta de esto, de que a veces pretendemos de que por más que hable, por más que le diga a Dios, más le voy a obtener su atención, ¿no? Si Dios está atento a nosotros, y si Dios conoce nuestras motivaciones, lo que necesitamos, pues entonces no hay por qué decirle tanto. La oración en sí no es para convencer a Dios de nada. Si pensamos de que este es el propósito de la oración, para convencer a Dios de que somos buenos, de que meritamos lo que le pedimos, entonces estamos malentendiendo el propósito de la oración. La oración, ante todo, no es tanto para Dios, sino para nosotros, para que nos ayude a cultivar la relación con Él, porque es en medio de esta relación con Él que no solamente se vive la fe, sino también se llevan a cabo las gracias que Dios derrama sobre nosotros, y también los dones que Dios nos da por medio de esta relación de intimidad y confianza con nuestro Padre. Y que no es tanto lo mucho que uno le diga a Dios, sino todo lo contrario, lo que uno escucha. Estamos muy dispuestos a decirle a Dios muchas cosas, pero a veces no estamos muy dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y así que gastamos palabreríos en decirle a Dios, y a veces no permitimos que Dios se dirija a nosotros por medio del silencio, de que guardemos silencio, de que sepamos estar con Dios, de que sepamos perder el tiempo con Dios, de que sepamos esperar en Dios. Lo cual es una forma de orar, no necesariamente pasiva, sino de decir: Señor, tú sabes mis necesidades, pero más que todo yo necesito también de escuchar, de saber, de discernir a dónde tú me llamas, cómo tú me llamas y hacia dónde tú me llevas. Y continúa Jesús diciendo: no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Y aquí es donde Jesús ahora nos presenta la oración del Padre Nuestro, que en sí no es una oración, sino más que una oración, es lo que nosotros debemos de pedir
en la oración, en esos momentos de intimidad con Dios. Así que esta oración del Padre Nuestro, más que una oración, es como una lista de lo que debe ser incorporado en nuestra oración íntima y comunitaria con Dios. ¿Y en qué consiste esta lista que nos presenta la oración del Padre Nuestro? Ante todo, reconocer enfrente de quién estamos, nuestro Padre, ¿no? Y de que con estas primeras palabras del Padre Nuestro ya estamos estableciendo una relación. Y por tanto, una relación implica diálogo. Implica tanto hablar como escuchar. Y es esta segunda parte del escuchar lo que no hacemos muy bien. Estamos muy dispuestos a decirle a Dios, a hablar, a comunicarle a Dios, pero a veces no estamos muy dispuestos a escuchar. Así que empieza Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Con estas palabras Jesús establece nuestra relación de nuestro Padre, nuestra Madre, si quieren decirle a Dios, y nosotros. Una imagen de esta relación de creador a criatura, de padres a hijos e hijas. Santificado sea tu nombre. Aquí estamos estableciendo quién es este Padre, ¿no? Es nuestro Creador, es la fuente de vida. Así que nosotros como criaturas de este Dios, entonces tenemos esta relación simbiótica de que si nos desconectamos de nuestro Creador, de nuestro Padre, nuestra Madre, pues entonces vamos a vagar sin la fuente de nuestra vida, de donde provenimos y hacia donde somos llamados, ¿no? Así que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo quién es este Dios. Y después dice, venga tu reino. En los evangelios, el tema fundamental de la vida y proclamación de Jesús es el reino de Dios. Dios en Jesucristo está inaugurando este reino. Y cuando decimos venga tu reino, estamos deseando ser parte de este reino. El reino no va a caer como acto de magia del cielo. Cuando decimos venga nuestro reino, nos estamos incorporando a este reino de asimilar en nuestras vidas la visión del reino que Jesús nos modela. Así que este reino no vendrá a nosotros si yo no quiero ser parte de este reino, si yo no me identifico con el reino, si yo no hago mío los valores y las prioridades del reino. Hágase tu voluntad, dice Jesús. Hágase tu voluntad. Qué palabras más radicales y peligrosas. Porque estamos diciéndole a Dios, Señor, tú mejor que yo sabes, ¿no? Y tu voluntad debe de estar por encima de todo. Y que mi voluntad tiene que estar centrada en la tuya. De que mi voluntad tiene que ser guiada por la tuya. Y decir esto y confesar esto y profesar esto, pues nos llama a un compromiso muy serio de que no soy yo el centro de mi vida, sino es aquel que me ha creado y aquel que me llama a este reinado que ya desde la encarnación de su Hijo amado Jesucristo está activo en el mundo, pero no seré parte de este reinado si yo no asimilo la visión del reino inaugurada en Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que la voluntad de Dios no caerá como acto de magia, se encarna, se hace concreto en mi vida, en la manera que yo me identifico con la voluntad de Dios. Y si yo no acepto la voluntad de Dios, si a últimas no hago paz con la voluntad de Dios, entonces yo me excluyo. Yo me quedo fuera de este reino. No porque Dios me condena, no porque Dios me rechaza, sino porque yo rehúso a ser parte de esta visión del reino de Dios en Jesucristo. Y después viene la lista nuestra. Ya con la parte de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, se cierran la lista de las peticiones en torno a Dios. Ahora viene lo nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí no estamos hablando simplemente del pan físico, el pan alimentario, también de todo aquello que necesitamos para la plenitud de nuestra vida. Y también decimos, danos hoy nuestro pan, no simplemente mi pan o el de mi familia o el de mi comunidad.
Danos hoy nuestro pan, aquí incluye a toda la creación, a todos los hijos e hijas de Dios. Y que cuando yo pido mi pan, nuestro pan, a exclusión de otros que no tienen, pues entonces decir nuestro pan, entonces no está incluyendo a aquellos que sufren hambre, aquellos que no tienen, aquellos que son excluidos por X motivos, ¿no? Sí, que el decir, danos hoy nuestro pan, estamos reconociendo nuestra hermandad y solidaridad con todos aquellos que somos parte de la familia de Dios. Y no simplemente por religión, sino por todos, donde quiera que haya hambre, sed e injusticias, pues ahí también Dios nos pedirá cuentas. Y repito, no simplemente dentro de nuestra comunidad cristiana, sino del mundo que Dios ha creado. Porque no podemos negar de que todo el ser humano estamos interconectados. No simplemente en mi comunidad aquí, en mi estado en Estados Unidos, o en mi nación de Estados Unidos, o en México, donde estemos, sino también estamos interconectados con el resto de la humanidad. Y que mientras haya sed y hambre e injusticias en el mundo, pues también Dios nos pedirá cuentas de eso. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Qué palabras más radicales! Dios está dispuesto a perdonarnos en la manera que nosotros estamos dispuestos a perdonar a otros. Dios nos pone la clave de la paz, la clave de la armonía, la clave de la hermandad entre nosotros, en nuestras manos, en la capacidad que tengamos para perdonarnos mutuamente. Y es una verdadera vergüenza de acercarnos a Dios y pedirle que nos perdones cuando yo no estoy dispuesto a ofrecer a otros lo mismo que yo le pido a Dios. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Reconocimiento de que vivimos bajo la divina providencia de Dios y de que sin su ayuda, pues nosotros estamos expuestos a la oscuridad, al fracaso, a hacernos daños mutuamente cuando no dejamos que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, nos ayude a ver claramente, a escuchar claramente, a discernir claramente dónde encajamos en su reino y cómo somos llamados a vivir como familia de Dios. Muy bien, hermanos, mucho más se puede decir de esta bella oración del Padre Nuestro, que repito que es la que más utilizamos, pero que también la que más abusamos cuando no apreciamos lo que estamos orando por medio de esta oración. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.